Hola, buenas tardes a todas las personas que se están uniendo ahora en el vivo de la página de Facebook del termómetro.cl y a los que se van a unir próximamente cuando empiecen a ver el video. Les damos la bienvenida al último conversatorio en el marco del plebiscito de este año 2022. El día de hoy seguimos tocando este tema y conversando con académicos de la Universidad Católica del Norte. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la cultura en la nueva Constitución y por ello tenemos a la docente y máster en estudios de cultura, la profesora María Constanza Castro. Bienvenida, Hola profesora. Andrés, muchas gracias. Gracias por la invitación al termómetro. Antes que todo, quería saber cómo está, cómo se siente próxima a este domingo 4 de septiembre. Bien, me siento bien, estoy bien. De hecho, me tocó ser vocal, así es que voy a estar de vocal todo el domingo y me ha tocado todo el proceso. La verdad es que ya hace un par de años que estoy yendo de vocal y es harto trabajo, o sea, son muchas horas en realidad de estar ahí, pero me gusta ser parte de un suceso histórico igual, de cambio. Claro, y como periodista igual yo creo que le hace sentir más cercano al terreno de lo que está sucediendo. Claro, sí, a los periodistas nos gusta estar ahí, entonces está bien, está súper bien. Bueno, yo creo que ya iniciemos al tiro. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo cree usted que esta nueva constitución va a abordar el tema de la cultura y el patrimonio cultural? Eh, Teniendo en cuenta que la constitución que tenemos actualmente en el país posee nula atención a estos temas. Ujú. Sí, bueno, de hecho, si uno revisa el borrador, lo que hemos podido, el acceso que hemos tenido a este borrador, nos damos cuenta que uno de los principios constitucionales son culturales. Es decir, este hecho de que se plantee una constitución de un Estado pluricultural, ¿verdad? Plurilingüístico, donde se hablan distintos idiomas, donde se consideran las diversas culturas, que esto ha generado mucho debate, de hecho, porque se cree que esto podría generar un problema de gobernabilidad, etcétera. Habla de la autodeterminación de los pueblos, pone en relieve a los pueblos originarios. Cuando hablamos de cultura es algo muy amplio, entonces esta constitución efectivamente, uno de sus pilares es las culturas en plural. Entonces, partiendo desde ese punto y ya yendo a otros artículos que son específicos de la cultura y de las artes, eh, está bien considerada la cultura porque justamente intenta hacer lo contrario de la constitución antigua. La constitución antigua tendía a la homogenización, ¿verdad? Y a producir este como ordenamiento forzoso de la cultura. Sabemos que en aquella época justamente lo que se estaba haciendo era, comillas, ordenar el país, digamos, homogenizarlo. Se establecía que el baile nacional era uno, etcétera. O sea, habían ciertos criterios de uniformidad. Y ahora es todo lo contrario, el movimiento es el contrario, es como la ley del péndulo, o sea, ahora vamos a otro lado, que es justamente a la diversidad, a lo pluricultural, etcétera. Entonces, es algo, yo diría que completamente contrario y contrapuesto a lo que existía en la Constitución antigua. Sí, claro. Lo que viene a hacer esta nueva constitución es prácticamente destruir lo que hizo, en cuanto a cultura, lo que hizo la constitución actual. Porque si bien, como usted mencionaba, era una constitución que trataba de clasificar todo en un solo grupo, o esta viene como a separar esto en más grupos y darse cuenta de que la cultura chilena eh, tiene muchas variedades desde la primera región hasta la última región. Claro, justamente, y ese es el temor que se tiene, de que haya un problema con eso, digamos, con que nos convertamos en un país federado, etcétera, Claro. que haya dificultad para poder gobernar. Entonces, eh, justamente es el movimiento contrario. Bueno. Bueno, la segunda pregunta que me gustaría hacerle era ya basándose en su perspectiva, ¿cree usted que las artes y la cultura es un derecho esencial para las personas? Esto considerándolo todo lo que hemos vivido en la pandemia y donde se evidenció el rol de la cultura como para unirnos a todos. Claro, claro, justamente, de hecho la cultura es un derecho ciudadano, es un derecho básico ciudadano,
y dentro de la cultura y las artes hay muchos elementos que también son considerados derechos ciudadanos, por ejemplo, derecho al acceso a la lectura, por ejemplo. Hay distintos como ítems dentro de lo que tiene que ver con arte y cultura que son considerados derechos. Entonces, y la cultura y las artes también están muy vinculados al derecho a la educación. Entonces, tanto formal como informal, o sea, estamos hablando desde la educación popular, la educación formal, las artes y la cultura, digamos, empiezan a figurar desde el inicio, desde que una persona va al parvulario, digamos, al jardín infantil, desde ahí en adelante, debiese estar atravesado por las artes y las culturas ese conocimiento integral, porque lo que entregan las artes y la cultura es calidad de vida, es autoconocimiento, es cohesión social también, poder identificarnos. Todo el tema identitario que está muy presente en la nueva constitución tiene que ver con aspectos culturales y las artes, por su parte, son digamos, el canal o la forma, la herramienta con la que nosotros podemos expresar eso, compartirlo con otros, entrar en diálogo con otros. Por lo tanto, es una herramienta ciudadana para crear, digamos, ciudadanía, para hacer ese intercambio, para enriquecernos, para todo. Bueno, y lo que tú mencionabas de la pandemia, en pandemia el arte y la cultura se convirtieron en un factor clave de compañía, de rescate de la depresión, del sinsentido, etcétera. O sea, fue un periodo en que quedó en evidencia que el arte y la cultura son sumamente relevantes para la vida de las personas. Es decir, si no tuviéramos acceso a la música, si no tuviéramos música, si no tuviéramos artes escénicas, si no tuviéramos literatura, si no tuviéramos las artes visuales, el audiovisual, la verdad es que sería mucho más triste y pobre nuestra existencia. Entonces, claro, el arte y la cultura son indispensables y a veces no nos damos cuenta. Y, por ejemplo, en las estrategias de gobierno, muchas veces la cultura aparece como, es siempre como el hermano pobre un poco, porque se la cree como se la relaciona con el eventismo, con levantar eventos o con el show, y en realidad es algo mucho más profundo. El arte y la cultura son indispensables para cualquier persona. Son la formación integral en realidad que hemos ido perdiendo además con las especializaciones, con esta sociedad cada vez más virtual, más técnica. Eh, allí hay posibilidad de diálogo. Entonces, sí, es un derecho fundamental y bueno, yo la verdad estoy como muy esperanzada con esta nueva constitución de que la considera, que hay varios artículos que hablan de la cultura y de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, que es algo que eso no existía, o sea, no figuraba en ninguna parte y de hecho era algo que ni siquiera se tomaba en cuenta en las discusiones, que los trabajadores no tengan contrato, que no tengan previsión social y trabajadores de la cultura son más personas de lo que uno creería, porque no solo son los artistas, sino que son los técnicos, son los gestores culturales, son todas las personas que trabajan en torno a esta industria que podría llamársele, o sea, también es una industria, quizás más pequeña y quizás no tan lucrativa, porque en realidad el valor que tiene la cultura es un valor simbólico que muchas veces no se puede medir. Pero tenemos ejemplos de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, por poner un ejemplo como muy evidente, o qué sé yo, Inglaterra o algunos países de Europa, donde la cultura es central, o sea, es central, digamos, en términos de diversificación productiva, o sea, es una entrada importante, o sea, pensemos en Hollywood solamente. Así es que, bueno, la cultura tiene todos esas posibilidades, desde ser algo así ultra industrial y masivo a algo eh, muy vinculado a la participación, a la cohesión, al sentido y a la identificación con el propio país, con la propia región, con la propia ciudad. Es indispensable, la verdad. Claro, usted mencionaba el ejemplo del Reino Unido, en el cual a los niños desde el colegio los motivan a ser o cantantes, o actores de teatro, artistas de artes plásticas. Y yo pienso que ese sería uno de los ejemplos que la nueva constitución está tratando de permitir de una buena manera. Eh, ¿Cómo usted cree que se ve materializado en la nueva constitución el valor de la cultura y de las artes?
Claro, materializado como comentaba, puntualmente hay 3 o 4 artículos, por ejemplo el 9 que habla de los derechos culturales, que son como los derechos básicos, digamos, que tienen que ver con participación, identidad cultural, eh, creación y difusión de la cultura y las artes. Hay otro artículo, que es el 13, si no me equivoco, claro, que habla de los objetos culturales y los restos humanos. Habla un poco, esto está vinculado a los pueblos originarios. Es algo que ha ido cambiando en todo el mundo en realidad. Antiguamente era muy común ir a un museo, encontrar momias o encontrar cadáveres, digamos, de personas que, bueno, que se mantuvieron en el tiempo. Eso era lo más normal del mundo, encontrarlo. Pero ¿qué está pasando? Actualmente se está repatriando todo eso. Es decir, todo lo que pertenece a cierta cultura debe volver a esa cultura, sobre todo los restos humanos. Pero también hay todo un énfasis en los lugares, en los sitios de memoria, en los lugares que tienen que ver con culturas ancestrales, etcétera. Entonces está también está ese artículo y por otro lado, todo lo que es patrimonio, todo lo que está vinculado al patrimonio y como te decía recién, el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores, que también es otro artículo puntual, que es el 19, donde se les reconoce, o sea, por primera vez están reconocidos constitucionalmente. Y bueno, y todo el tema patrimonial que en realidad da para mucho, o sea, nosotros en este país tenemos mucho patrimonio, podríamos pensar que no, pero sí, tenemos desde el patrimonio natural, industrial, histórico, cultural, tanto material como inmaterial, y además que el patrimonio no es un concepto, digamos, de museo, no es algo muerto, sino que es algo vivo. Nosotros estamos haciendo patrimonio, o sea, se genera patrimonio vivo cada vez que hay alguna actividad artístico-cultural, cada vez que se desarrolla un oficio, eh, cada vez que haya intercambio ciudadano, también son instancias patrimoniales en el sentido que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura y con esta diversidad también que existe actualmente. O sea, nosotros como país ya sería absurdo en realidad, y en realidad es muy obsoleto que todavía estemos con una constitución que quiera hacer este ordenamiento de qué es ser chileno, porque bueno, sabemos todo el fenómeno migratorio, conocemos todo lo que está sucediendo, cómo nos estamos mezclando, acá mismo en la región estamos culturalmente haciendo un intercambio permanente, entonces ya es absurdo pensar en este ordenamiento casi portaliano, este peso de la noche, que limpiemos, limpiemos y dejemos algo, no tiene sentido eso actualmente. Claro. Igual recordarle a todas las personas que se están uniendo actualmente al live que estamos teniendo un conversatorio sobre la cultura en la nueva propuesta constitucional con la máster en estudios culturales y docente de la UCN, María Constanza Castro. Usted mencionaba, profesora, algo muy importante. Chile se está mezclando, cada vez está más globalizado, si podemos usar un concepto que la verdad está ya un poco obsoleto, pero ¿cómo cree usted que estas nuevas culturas que van llegando a territorio chileno pueden ser vistas en la constitución nueva? Claro, bueno, yo siento que el hecho de reconocer al país como una nación pluricultural, creo que considera no solo a los pueblos originarios, no solo a estas culturas ancestrales, sino que a estas nuevas culturas que están llegando y que de alguna manera están relacionadas. O sea, nosotros como latinoamericanos estamos vinculados, tenemos mezcla desde siempre. Entonces, tiene todo que ver con la integración, con el reconocimiento de la diversidad, con el reconocimiento de esta riqueza, tomarlo como una riqueza y no como un problema. Digamos que los problemas tienen que ver con otros elementos, no necesariamente con la cultura, al contrario, históricamente siempre ha habido intercambio cultural, incluso cuando no habían carreteras para relacionarse, siempre hubo este intercambio entre las culturas, estos regalos, estos intercambios de conocimiento. Entonces, está considerado esta pluriculturalidad, el plurilingüismo, etcétera, tiene que ver justamente con asumir esta nueva diversificación. Y de hecho, por lo mismo, por ejemplo, nuestro Ministerio de las Artes y las Culturas, que es bastante reciente porque se creó en el 2018, nosotros tenemos una institucionalidad cultural muy joven, eh, este ministerio también habla en plural, o sea, ya no se habla de la cultura, se habla de las culturas,
las artes, los patrimonios, todo es plural, ya no es único. Entonces, claro, como decía en un principio, esa es como el temor también, que todo se diversifique tanto y que se pierda como este control sobre lo que tenemos, porque eso, bueno, eso sucede igual un poco con la diversidad, pero, pero así, así está la sociedad y así es, y debemos tomarlo como algo positivo, como un valor, no como un problema. Sí, yo pienso que uno de los actuales problemas que vive Latinoamérica como grupo es que nos ha costado abrirnos al mundo. Nos ha costado adquirir lo que otros países hacen muy rápido al latinoamericano. Siento que le da temor aprender cosas nuevas. Pero yo pienso que estas instancias como un proceso constituyente pueden abrir el continente y también pueden abrir la mentalidad de las personas que viven dentro de él. Ujú, sí, sí, mira, yo tengo harta esperanza en el proceso, la verdad. Creo que al leer el borrador, que yo lo he revisado, o sea, lo he tenido que revisar también para captar un poco cuáles son estos elementos que tienen que ver con la cultura. Y además, lo interesante, además, que la comisión que trabajó los temas culturales es la misma comisión que trabajó los temas de investigación y ciencia. Entonces, la cultura se pone al mismo nivel de la ciencia y la investigación, lo que es muy positivo para ambos. Por un lado, porque bueno, la ciencia y la investigación también nosotros podríamos decir que en Chile es un hermano pobre, pero sí es más indiscutible su valor probablemente, porque es ciencia, porque es tecnología, ¿verdad? Y ese es como también nuestro talón de Aquiles como chilenos. Sabemos que nosotros seguimos teniendo una economía bastante extractivista y que compramos los productos industrializados con nuestros mismos, que se confeccionan con nuestros mismos materiales. Entonces, sabemos que ese es una deuda y también desde la academia está eso en el debate, en la discusión, cómo muchas veces lo académico está postergado y sobre todo todo lo que tiene que ver con las ciencias, más, ciencias humanas, ¿no? No tanto las ciencias exactas o duras o vinculadas a la industria, digamos, más a la industria que tiene que ver con tecnología, etcétera. Entonces, eso va sucediendo, que al ir de la mano se van potenciando la ciencia, la investigación y las artes y se nutren mutuamente, porque en realidad nosotros podríamos pensar que son cosas completamente distintas, pero van de la mano absolutamente. Todo lo que tenga que ver con ciencia, de hecho, en los fondos van mezclados también lo que es ciencia y lo que es cultura, las artes, y además que las artes son una herramienta transversal que participa, digamos, es decir, es una herramienta también para aprender ciencia, para aprender historia, para aprender todas las disciplinas. O sea, la cultura y las artes están como herramienta transversal. No es que sean solo una disciplina que esté aislada, sino que son herramientas que están para utilizarlas. Entonces, eso me tiene como bien contenta esta comisión que justamente hablaba de este sistema de conocimientos específicos que tiene que ver con, como decíamos, investigación y cultura. Claro. Ya para finalizar, María Constanza, ¿cuál es la recomendación que hace usted a la comunidad a puertas solo días de que empiecen las votaciones? La recomendación en torno a la cultura y las artes. Claro, Ujú. Sí, bueno, yo creo que, bueno, más que una recomendación, yo creo que en realidad lo que falta siempre es mayor participación. Muchas veces se dice, bueno, por ejemplo, la queja típica es como, pucha, pero es que es muy de elite la cultura, o no tenemos acceso, o no tenemos difusión, no sabemos cuándo se realizan las actividades, o se asume también una actitud muy pasiva, solamente como públicos, y en realidad eh, lo que está primando actualmente es esta postura prosumidora, digamos, que tú consumes, pero también produces. O sea, todos nosotros en realidad, cuando participamos de las redes sociales, estamos de alguna forma también produciendo algo, estamos entregando algo. Entonces, yo creo que el llamado sería a participar, es la participación. Muchas veces sucede que la cultura y las artes se concibe solo desde la oferta. ¿Qué oferta cultural y artística hay?
Entonces allí se considera al público como un ente pasivo, como un ente que solo recibe, pero en realidad la idea es que este movimiento sea bidireccional, la cultura y las artes tiene que ser bidireccional porque es participativa, la cultura, la democracia cultural es participación, la democratización es el acceso, pero yo siento que esa etapa ya la cumplimos en algún sentido. Bueno, siempre uno quisiera más oferta, tener más actividades, etcétera, pero yo siento que la etapa de oferta ya está bastante cubierta, siempre podría ser mejor, ¿verdad? Sobre todo en regiones, que muchas veces faltan más plataformas de difusión o faltan más espacios, etcétera, si lo comparamos, por ejemplo, con la capital. Pero, eh, pero el llamado sería ese, a participar y a sentirnos todos como creadores, y todos somos creadores de una u otra forma. Entonces, con eso tiene que ver la cultura y las artes, con participación, con hacerse parte, porque tiene que ver con nuestra construcción identitaria, tiene que ver con la identificación, tiene que ver con este nuevo formato, digamos, o modelo de sociedad que queremos, que es mucho más colaborativo, que es menos individualista. Entonces allí en las artes y la cultura está ese diálogo, y está esa posibilidad abierta, ya no son las élites ni son estas personas ultra virtuosas e iluminadas que crean, sino que somos todos nosotros como ciudadanos. Claro. Y recordarle a las personas que este domingo van a ir a votar que el voto es obligatorio y que están teniendo la oportunidad de tener una voz en un cambio muy importante para un país. Y entre ellos, obvio, está la cultura y que puede ser algo que determine un cambio para las culturas. Claro, y es una estrategia de desarrollo también para la región, para el país, es como el valor agregado en realidad. Así es que, claro, es hora de tomarlo mucho más en serio. Bueno, agradecido, profesora, con sus comentarios y su opinión sobre el próximo plebiscito y también a las personas que nos están escuchando. Gracias por habernos visto el día de hoy. Este conversatorio va a quedar guardado en la página del termómetro.cl y también en el Facebook en su feed. Muchas gracias de nuevo, profesora. Si tiene algo que decir a las personas que nos están escuchando para finalizar, puede decirlo. Sí, bueno, no tengo mucho más que agregar, bueno, agradecerles a ustedes la invitación, invitarlos también a consumir medios de comunicación locales, y además que nosotros con mucho orgullo leemos el termómetro o vemos estas cápsulas, estas entrevistas, pensando que muchos de los que trabajan en el termómetro son egresados de nuestra escuela. Para nosotros es un orgullo en realidad que existan estos medios y además que es necesario para el acceso democrático a la información, que haya más fuentes de información y que haya un trabajo periodístico serio y con dedicación. Entonces, eso quería decir, Andrés, muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo en cualquier momento. A usted, profesora, muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao. Chao. Chao, que estén muy bien.